que ha traído hambre, miseria, corrupción, narcotráfico, que toda Venezuela lo sabe. Ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome, si Paris est la première destination touristique mondiale, c'est que la France est autre chose. Мы с госпожой Меркель находимся в постоянном контакте и с другими участниками европейских стран. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend, donde nos acompaña Tarika Hatba. Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos acostumbrados a estar en la tarde y ya estamos en la noche, ahora en el nuevo horario del programa. Vamos con Venezuela. Opositores de ese país trasladaron a las calles su rechazo al anuncio de Nicolás Maduro de una nueva constitución. En las protestas de hoy en Caracas resultaron heridos 5 soldados y un policía, así como 2 civiles, uno de ellos de solo 14 años. Los venezolanos bloquearon avenidas y calles en el denominado trancazo, en rechazo al decreto de Nicolás Maduro que impone una asamblea constituyente y atendiendo el llamado a la rebeldía que hiciera el bloque opositor Mesa de la Unidad Democrática. La porquería más grande del mundo, un golpe total a su misma constitución que ellos mismos la hicieron. Estamos en contra de este régimen, que lo que ha traído hambre, miseria, corrupción, narcotráfico, que toda Venezuela lo sabe. Nuevamente se repitieron las agresiones de la Policía Nacional Bolivariana a manifestantes. Tal fue el caso de este joven que, aturdido tras recibir una golpiza de fuerzas chavistas en Altamira, es asistido por otros manifestantes. Yo nada más lo que estaba era apoyando a mis amigos que quieren una Venezuela mejor. Yo no quiero vivir esto. Por su parte, un grupo de simpatizantes del gobierno rodeó el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, en busca de amedrentar a los diputados opositores que estaban a punto de iniciar la sesión para aprobar un acuerdo en rechazo al proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Para varios diputados, la propuesta de Maduro de una constituyente comunal pretende segmentar la voluntad popular y evadir elecciones vencidas. ¿Cómo se explica que el gobierno convoque una asamblea constituyente, esta, que no es una constituyente de verdad, prostituyente como la llamé ayer, y lo cual supone hacer elecciones en algún tiempo, un mes, 2 meses, no sé cuánto, y no hace las elecciones que están ya vencidas? Para el miércoles 3 de mayo, la oposición anunció una nueva concentración que se efectuará en la autopista Francisco Fajardo de Caracas y cuyo destino será una sorpresa, según informó Carlos Paparoni, diputado ante la Asamblea Nacional. Y recordamos que hace unos días Venezuela había reclamado una reunión de CELAC y bueno, CELAC, las siglas son... Era algo así como Consejo de... La LAC es Latinoamérica y el Caribe. Latinoamérica, acá está, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Sí. Bueno, había sido reunidos a pedido de Venezuela en El Salvador, ahí está el presidente Sánchez Seren. Bueno, el tema es que no llegaron a ninguna resolución sobre Venezuela porque no asistieron 7 países, entre ellos el nuestro, el Perú, no estuvo México, no estuvo Brasil. Bueno, y no se llegó a ningún acuerdo en esa reunión convocada por la canciller Delcy Rodríguez, la canciller venezolana. ¿Qué significa eso? ¿Están perdiendo terreno entonces en el plano internacional, incluso entre los que se supone que son sus amigos? Sí, aunque digamos por qué Venezuela ahora quiere abandonar la OEA y buscar refugio en CELAC. La OEA ha sido históricamente una organización muy cercana a las posiciones de Estados Unidos. Pero curiosamente eso empezó a cambiar en parte con el anterior secretario general, que no era el candidato de Estados Unidos, como tampoco era necesariamente el candidato de Estados Unidos el actual secretario general, que viene de la izquierda de Uruguay. Habría que recordar que fue el canciller de José Mujica. Pero el tema en la OEA es que, digamos, están todos los países del hemisferio salvo Cuba. ¿Por qué no está Cuba? Porque hay, bueno, entre otras razones, aunque ahora se le autorizado a volver si es que lo desea, hay una Carta Democrática Interamericana que puede activar con mayoría calificada de votos.
En la CELAC no hay carta democrática, no están ni Canadá ni Estados Unidos, pero sí está Cuba, y las decisiones se toman, hasta donde recuerdo, por consenso, no por mayoría calificada, pero por eso Venezuela pensó que podía ser un foro más favorable a la posición del gobierno actual, pero claro, se suele decir que algunos países de Centroamérica y el Caribe votan en foros internacionales junto con Venezuela porque reciben petróleo o subsidiado o en condiciones muy favorables de ese país. Lo que rara vez se añade es que Estados Unidos también, incide en el bienestar de esos países de distintas maneras, o bien siendo la principal fuente de capital para entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, que prestan a estos países, o el Banco Mundial, o bien a través de ayuda directa, o bien porque, el comercio de México depende fundamentalmente de la relación con Estados Unidos, y 16% de la economía de El Salvador depende de las remesas de salvadoreños en los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos también ejerce presión, y luego entonces ahora la está ejerciendo aparentemente con mayor ahínco, pero además la otra cuestión es que lo que acaba de hacer el gobierno de Maduro es muy difícil de apoyar, incluso si, tuvieses inclinaciones en esa dirección. Sobre eso vamos a hablar en este instante. Bueno, solamente para redondear lo de CELAC, Perú no asistió a la reunión de CELAC porque Venezuela trató de imponer la agenda, lo dice el canciller Luna de nuestro país. Estamos ahora vía Skype con la doctora Cecilia Sosa, abogada y ex magistrada venezolana. Doctora Sosa, buenas noches, bienvenida al programa. Muchas gracias y por supuesto por la invitación y por participar en él. A usted, díganos, ¿es constitucional este llamado a una asamblea constituyente de Nicolás Maduro? No, no es constitucional porque la Constitución muy claramente establece que efectivamente el presidente de la República o cualquier poder constituido como la Asamblea Nacional o un porcentaje de venezolanos que quieran impulsar una Asamblea Nacional Constituyente pueden hacerlo, pero para que la Asamblea Nacional Constituyente pueda, arrancar o tener su inicio, debe ser el poder originario, es decir, el propio pueblo, el que se le pregunte si quiere o no quiere una Asamblea Nacional Constituyente. En consecuencia, como Maduro, en su condición, de dictador, decide que como él convoca, él no necesita consultarle al pueblo, él es el pueblo, él es el que decide quiénes van a ir a la Asamblea Constituyente o no. Y es más, se ha dicho que ni siquiera va a someter a consulta electoral cuando el proyecto de constitución esté listo, sino simplemente que lo van a aprobar. A lo que sí hizo Chávez, ¿no? Lo sometió previo a la Asamblea y posteriormente, la Constitución. Exactamente, y todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente fueron electos por votación secreta y general, independientemente de que él tenía su truco, por lo cual los constituyentistas de mayor número fueron oficialistas y los de la oposición solamente alcanzaron a 6 constituyentistas. Pero eso es otro elemento a considerar. Ahora, yo creo que lo importante aquí es por qué Maduro presenta una Asamblea Nacional Constituyente. Pues esta es una decisión política de colocar en el escenario una discusión distinta a la planteada desde la Asamblea Nacional. Y es porque, ¿verdad? En primer lugar, porque él piensa que desde una Asamblea Nacional Constituyente que le sea favorable, él puede disolver a la Asamblea Nacional electa por el pueblo, pero como él parte del criterio de que, como dice la Constitución, las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente no pueden ser cuestionadas por los poderes constituidos, un objetivo claro es suprimir a la Asamblea Nacional que le incomoda, que es la que vigila al Poder Ejecutivo, que es la que hace las leyes, que hasta ahora obviamente ha impedido a través de la Sala Constitucional. Un segundo objetivo que tiene Maduro es que no hayan elecciones. Al llamar a una Asamblea Nacional Constituyente sin siquiera consultar al soberano, al pueblo, si quiere o no esa asamblea,
está también suprimiendo la elección de gobernadores, está suprimiendo la elección municipal que debería tener lugar en diciembre, es decir, no hay elecciones bajo el criterio del establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente. En tercer lugar, el objetivo es enfriar la calle, es decir, la población en la calle tiene en ascuas de alguna manera al gobierno, al régimen como tal, y además con un criterio muy interesante que se nota en las consultas que ustedes le hicieron a la gente en la calle, y es que ya no hay divisiones en la calle entre oficialismo, fundamentalmente chavismo, y oposición, ahora, porque doctor, las necesidades de la población son las mismas. No tienes acceso a los alimentos, no hay servicio, no hay garantía de tus derechos, y esa es una realidad que está uniendo, está integrando a la sociedad venezolana frente a una persona, que en este caso Maduro, que sienten como el que impide que se pueda retornar a la democracia. Ahora, doctora, eso sería, digamos, ante las manifestaciones en la calle, esta salida de Maduro podría ser una señal de debilidad, pero también comentábamos ayer, podría ser una señal de fortaleza, de que hay consenso en el poder sobre las decisiones que él toma, que no hay grietas aún. Yo creo que ellos tienen mucha fractura, inclusive creo que, así como el Papa dijo que habían divisiones dentro de la oposición, creo que no volteó hacia el régimen, que tiene bastantes grupos de intereses económicos y de otra naturaleza. Lo que pasa, posiblemente, que es la respuesta a tu pregunta, es que no muestra que la Fuerza Armada Nacional no muestra ninguna grieta frente al comportamiento de él, y él se siente como apoyado en ese alto mando, protegido en ese alto mando, efectivamente, y al contrario, es el instrumento que está utilizando para reprimir. Entonces, digamos, el momento interesante aquí es hasta cuándo la represión puede aguantar y hasta cuándo la Fuerza Armada está dispuesta a ser la institución de la represión, porque no es propiamente la policía, es la Guardia Nacional. Entonces, el punto de no verse que hay una fractura no quiere decir que no exista, y mientras más reprima, aunque él hable de paz, más molestia hay en la sociedad venezolana por las carencias de las garantías de sus derechos más fundamentales, como es precisamente ya no solamente el de la sobrevivencia del venezolano, sino también el derecho a elegir, el derecho, o como lo ha planteado la propia Asamblea Nacional. ¿Por qué si él consulta, si fuera verdaderamente una consulta de la Asamblea Nacional Constituyente, está bien, consulta Maduro si los venezolanos queremos o no una Asamblea Nacional Constituyente? Un referéndum. Pero pon una segunda pregunta, ¿consulta o no si los venezolanos queremos unas elecciones de presidente y de gobernadores? A ver quién obtiene la satisfacción en esa pregunta. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Lima a través de TV Perú Mundo. Muchas gracias a ustedes. La doctora Cecilia Sosa. Bueno, buen punto el que tiene. Se podría hacer un referéndum y hacer otras preguntas también ahí, ¿no? Ahora, el tema es político fundamentalmente, ¿no? Sí, porque para empezar, si alguien querría deshacerse de la Constitución actual es la oposición, no el chavismo. Claro, porque es el corazón del chavismo. Esta es la Constitución que, digamos, hizo aprobar Hugo Chávez con una amplia mayoría en la votación popular en aquel entonces. Y recién llegando al poder. Alrededor del 80%, sí. Digamos, la aprobación de la convocatoria a una asamblea constituyente tuvo alrededor del 80% de los votos a favor. Y Chávez dijo que era la mejor constitución del mundo. ¿Qué interés tendría, digamos, el oficialismo en plantear esto ahora si no fuera en realidad básicamente evitar nuevas elecciones? Porque acá no va a haber sufragio universal. O sea, en todo caso, no todos los cargos van a ser elegidos por sufragio universal. Parte van a ser elegidos por organizaciones cuya representatividad es cuestionable. Recordemos, por ejemplo, en el Perú, para no ir a otro país, el ejemplo del gobierno de Velasco. Alguien podría recordar, quien tenga edad para hacerlo,
que había la Central General de Trabajadores, había el SUTEP, que todavía existen. Sin embargo, el gobierno, cuando hablaba de democracia participativa, hablaba de participación plena, no podía contar con estos organismos porque no lo respaldaban incondicionalmente. Y entonces, ¿qué hace el gobierno de Velasco? Crea sus propios sindicatos. La Central de Trabajadores de la Revolución Peruana, el Sindicato de Educadores de la Revolución Peruana, que cuando van a una elección y compiten con el SUTEP les gana por una diferencia de 5-1. Mientras existieron, sin embargo, eran los interlocutores del gobierno. Porque acá lo habitual no es que convoques a las organizaciones que espontáneamente la sociedad ha generado, sino que convocas a las organizaciones o que tú creaste o que te respaldan. Claro, dicen que el pueblo decida, dice Nicolás Maduro, pero ellos deciden quién es el pueblo. Sí, a diferencia de, dicho sea de paso, de Evo Morales. Yo en general tiendo a cuestionar esta idea de la representación corporativa de la sociedad por oposición al sufragio universal. Pero cuando menos a Morales le concedo que las organizaciones afines al MAS son autónomas e incluso en ocasiones hacen huelga contra el propio gobierno de Evo Morales. En Venezuela no estamos hablando de nada remotamente equivalente. Pasamos a otros temas de hoy. Por primera vez desde su creación, el grupo Hamás reconoció un Estado palestino en las fronteras anteriores a 1967. Para Israel, el anuncio es una cortina de humo para aliviar la presión internacional que un cambio real del programa político de Hamás. Hamás ha suavizado su postura sobre Israel al aceptar la creación de un Estado palestino bajo las fronteras anteriores a la guerra de 1967. Hamás considera el establecimiento de un Estado palestino, soberano y completo, sobre la base del 4 de junio de 1967, con Jerusalén como su capital y la disposición para que todos los refugiados regresen a su patria. Es una forma agradable que ha ganado el consenso entre los miembros del movimiento. En este mensaje, Meshal también señaló que no renunciarán a una pulgada de la tierra palestina histórica, remarcando que esto no significa que reconozcan al Estado de Israel o que renuncien a sus derechos palestinos. Tanto funcionarios de Hamás como los de Fatah dieron la bienvenida a la declaración, que también incluyó el anuncio del fin de su asociación con la Hermandad Musulmana, con el fin de mejorar sus lazos con los estados del Golfo y con Egipto. En la clase política israelí, sin embargo, la noticia no ha sido bien recibida. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha rechazado el documento y ha asegurado que Hamás intenta engañar al mundo a través de esta declaración. Este documento de Hamás es el último intento de engañar al mundo y no es la primera vez que los terroristas y los dictadores han intentado engañarlo. Stalin dijo que creía en la fraternidad de todas las personas. Hitler llamó a la paz como su deseo más preciado y el ayatolá Jomeini habló de la igualdad entre hombres y mujeres. El objetivo de Fatah, el movimiento liderado por el presidente palestino Mahmoud Abbas, es un futuro estado que abarque Gaza a la izquierda, Cisjordania a la derecha y Jerusalén este, todo en base a las fronteras de 1967. La autoridad palestina entabló conversaciones de paz con Israel, pero las negociaciones, mediadas por Estados Unidos, colapsaron hace 3 años durante la guerra de Gaza, enclave gobernado por Hamás. Y para ver a qué se refiere Hamás con las fronteras anteriores al 67, Farid, acá está el mapa. Sí, el primer mapa, que está completamente de amarillo, es la Palestina histórica, como era en tanto provincia, sobre todo del Imperio Otomano, pero también bajo el mandato británico tras la Primera Guerra Mundial hasta 1948. El segundo mapa, en amarillo, incluye las partes de la Palestina histórica que, según una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, se recomendaba fuera un Estado palestino. Y en blanco están las partes que, de acuerdo a la resolución de Naciones Unidas, se recomendaba fuera un Estado judío. Hay una zona de un color amarillo un poco más claro, es la ciudad de Jerusalén. Bajo esa propuesta de Naciones Unidas, Jerusalén debía ser un corpus separatum bajo administración internacional, básicamente administración de las propias Naciones Unidas. Ni era parte del Estado palestino, ni era parte del Estado judío. Ese mismo año, en la guerra de 1948, la resolución de Naciones Unidas del 47, el 48 se da la guerra y se crea Israel. Israel, como vemos ya en el tercer mapa,
captura la mitad de lo que según Naciones Unidas debía ser un Estado palestino. Captura Galilea en el norte, captura parte del desierto del Negev, que como vemos en el segundo mapa, digamos, era parte del Estado palestino, queda en manos de Israel, y captura Jerusalén occidental. Lo que ahora se conoce como Cisjordania, que es la parte en amarillo hacia la derecha, en el tercer mapa, y Gaza, la franja de Gaza, en amarillo en la parte baja hacia la izquierda, quedan bajo control de Jordania y Egipto, respectivamente. En 1967 Israel también captura esos territorios y a partir de 1967 Naciones Unidas denomina esos territorios, Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza, territorios palestinos ocupados por Israel de manera ilegal, según Naciones Unidas. Y en el último mapa lo que vemos es básicamente cómo ha evolucionado en el caso de Cisjordania y Jerusalén Oriental el control territorial. Y yo honestamente creo que no es exacto, pero digamos, partes de Cisjordania están bajo control israelí, o bien porque están tras el muro que Israel ha construido en Cisjordania dentro del territorio palestino, muro que la Corte Internacional de Justicia consideró ilegal, o bien porque están bajo control militar del ejército israelí, o bien porque hay asentamientos para colonos judíos en territorios confiscados a sus legítimos propietarios palestinos. Entonces, digamos, ya no va quedando donde construir un Estado palestino. Pero cuando Israel habla de las fronteras de 1967 se refiere al tercer mapa, Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza. Ahora, en cuanto al documento de Hamás, el documento original, fundacional de Hamás, es infame, era infame, por suerte ya no existe. Era un documento antisemita, era un documento que llamaba a la destrucción de Israel. No solo no reconocía la legitimidad de su existencia, sino que llamaba a desaparecer por la fuerza de Israel. Y era un documento donde todo parecía indicar, a juzgar por el contenido, que el problema era religioso. El nuevo documento especifica que es un problema político todavía jamás habla de que no renuncia al objetivo de, digamos, recuperar el total de la Palestina histórica, pero al menos acepta cuando menos temporalmente la frontera del 67 en caso de que se crease un Estado palestino. Eso es más de lo que hacen, dicho sea de paso, todos los partidos de la coalición de gobierno de Israel. Ninguno, absolutamente ninguno, acepta en documentos internos el derecho de los palestinos a un Estado propio. Pero sí hay razones para el escepticismo en todo caso sobre este cambio de Hamás, ¿o no? Sí, pero a Hamás se le está exigiendo algo que no se lo exige a ningún partido de la coalición de gobierno israelí. Y el propio primer ministro israelí, cuando habla de un Estado palestino, dice explícitamente, en más de una ocasión, que no acepta que sea dentro de las fronteras de 1967, o sea, Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza, que es el actual consenso internacional. O sea, no hay ningún cambio en lo que se pueda significar un acercamiento de las partes o un proceso de paz, bueno, más energía. Lo que jamás alega es cualquier otra concesión sería hecha en el marco de una negociación. No tiene por qué estar en un documento interno de la organización, como no está tampoco en documentos internos de los partidos de la coalición de gobierno israelí. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, aprobó una nueva resolución crítica contra Israel en la que insta a cesar las excavaciones en Jerusalén del Este. Israel debe cesar las excavaciones en el este de Jerusalén, ha sido el pedido de la resolución aprobada este martes en la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con la finalidad de salvaguardar el patrimonio cultural palestino y el carácter distintivo de Jerusalén Este. En el documento se ha tildado a Israel de potencia ocupante, generando rechazo en toda la clase dirigente de ese país. UNESCO dijo hace un año que no tenemos conexión con el Monte del Templo. Este año ellos no dijeron eso, esa es una mejora en la marcha del absurdo. Ellos también dijeron que el judaísmo tiene alguna conexión con Jerusalén. Bueno, estamos haciendo progresos, pero todavía hay un camino por recorrer. Y la forma en que tenemos que ir es, de hecho, a cortar esta tontería. Este martes Israel ha celebrado 69 años de su independencia con una ceremonia en la que participó Netanyahu y el presidente del estado Reuven Rivlin.
De acuerdo con un comunicado oficial citado por la agencia de noticias EFE, el presidente Rivlin aseguró que Jerusalén es la capital de Israel y el mundo debe reconocerla, trasladando sus misiones diplomáticas hacia esta ciudad. En este contexto, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo que Donald Trump está considerando seriamente hacer ese traslado. Pence recibió a varios líderes en la Casa Blanca en una conmemoración por el Día de la Independencia de Israel, su gran aliado en Oriente Medio. Una pausa y al volver. Marine Le Pen plagió discurso para ganarse votantes republicanos. Además, bombardeo de helicópteros causa estragos entre civiles sirios. El domingo son las elecciones para la segunda vuelta en Francia y esto es lo que dicen las últimas encuestas. Encuesta de Ipsos. Francia, segunda vuelta, 60% Emmanuel Macron, 40% Marine Le Pen. Bueno, acá en realidad, claro, las encuestas se han equivocado últimamente. Tiene un camino difícil Marine Le Pen, pero ¿es imposible? A ver, hubo un debate entre la revista The Economist y la consultora Eurasia Group, o Grupo Eurasia, sobre qué probabilidades tenía Marine Le Pen. La revista The Economist, basándose únicamente en encuestas de opinión y promedios de encuestas, le da una probabilidad de triunfo de 1% a Marine Le Pen. El Grupo Eurasia, con una metodología no muy clara, donde había más análisis cualitativo, le da 40% de probabilidad de triunfo. Pero criticaba básicamente el hecho de que The Economist se basaba única y exclusivamente en encuestas de opinión. Dicho lo cual, habría que recordar que en Francia las encuestas de opinión sí han sido sumamente acertadas en el pasado y han reiterado su grado de acierto en la última elección, donde virtualmente no hubo diferencia entre el promedio de encuestas y el resultado de primera vuelta. Entonces, basándose en ese grado de acierto, es difícil creer que una diferencia de 20 puntos se revierta de aquí al domingo. Claro. Pero en todo caso debería ser preocupante, primero porque el Frente Republicano no se ha creado en esta oportunidad, pese a que fue conjurado por Macron, pero es preocupante también de cara a las elecciones para el Congreso en junio próximo. Claro, y además hay que ver si es que hay gente que decide no ir, como que hay una tendencia. Pero eso lo captaron las encuestas en primera vuelta, ¿no? Que era lo que se creía, que como el votante de Macron no era un votante tan convencido como el de Le Pen, y Fillon, dicho sea de paso, probablemente el resultado de primera vuelta no sería el que anticipaba las encuestas. Al final las encuestas fueron sumamente acertadas en la primera vuelta, como lo han sido en el pasado para el caso específico de Francia. La candidata ultraderechista a la presidencia francesa, Marine Le Pen, plagió párrafos enteros de un discurso de François Fillon, aunque dijo que no, que lo había hecho a propósito. Y lo hizo, según dijo, para demostrar coincidencia de ideas con los republicanos, a las que no llega su rival Emmanuel Macron, para captar los votos de ese sector. Hasta aquí la información sobre las elecciones. Marine Le Pen puso paños fríos a las acusaciones de plagio por disertar un extracto del discurso de François Fillon, pronunciado el pasado 19 de abril, a solo 7 días de la primera vuelta. El mensaje hacía referencia a la identidad francesa y su vinculación con el mundo anglosajón y la cultura grecorromana. La aspirante ultranacionalista ha dicho que estaba completamente consciente al replicar la proclama del líder republicano en un mitin realizado anoche en Villepinte. Yo estaba completamente consciente de ello. Creo que la visión de Macron sobre Francia no coincide con los votantes de la derecha. Creo que los electores de Fillon no comparten estas ideas. El vicepresidente del Frente Nacional, Florian Philippot, minimizó las críticas al sostener que fue solo 1 minuto con 20 segundos los fragmentos plagiados a Fillon y afirmó que Le Pen no es sectaria para replicar ideas de otros partidos.
De otro lado, el aspirante por el movimiento En Marcha, Emmanuel Macron, aseguró que de ser electo presidente, impulsará medidas antidumping para proteger a las empresas y trabajadores afectados por la globalización. Asimismo, dijo que el Frente Nacional representa la mentalidad de la derrota. Mi deber es llevar a cabo un proyecto que busca que Francia tenga éxito. Detrás del Frente Nacional está la mentalidad de la derrota, con el cierre de nuestras fronteras. Mientras los candidatos lanzan sus últimas cartas de cara al balotaje del 7 de mayo, el ex candidato izquierdista Jean-Luc Mélenchon aún no define su apoyo electoral. Sin embargo, la última encuesta de Ipsos Sopra Steria muestra que el 47% de sus votantes respaldaría a Macron y solo un 19% a Le Pen. Bueno, hasta aquí nuestra información sobre las elecciones francesas. Un bombardeo de helicópteros contra la población de Al-Latmane en la provincia siria de Hama causó la muerte de un padre y sus 5 hijos. El norte de Hama es escenario de enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales sirias y grupos insurgentes e islámicos. Estos son los ataques aéreos contra 2 ciudades de la provincia de Hama en Siria. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha informado que las bombas de barril fueron lanzadas desde helicópteros sobre la Tamne y Kafr Sita, así como la aldea de Markaba. De acuerdo con el reporte del observatorio, por lo menos 6 personas, entre ellos un hombre y sus 5 hijos con edades entre 6 y 14 años, murieron inmediatamente producto de los ataques, aunque se estima que la cifra de víctimas aumente, ya que han reportado numerosas lesiones graves. Entre tanto, al noreste de Siria, el Estado Islámico sorprendió con un ataque en una zona detenida por las fuerzas democráticas sirias, respaldadas por Estados Unidos, matando a por lo menos 32 personas y dejando decenas de heridos. Voceros de las fuerzas que luchan contra el yihadismo confirmaron la muerte de varios civiles, incluidos algunos ciudadanos iraquíes que huían del Estado Islámico. Las Fuerzas Democráticas Sirias son una alianza militar kurda y árabe aliada a los Estados Unidos que ha tomado grandes sectores del norte de ese país con el objetivo de arrebatar al Estado Islámico su capital de facto establecida en Raqqa. CNN obtuvo en exclusiva imágenes aéreas captadas desde un dron sobre Mosul, la ciudad blanco de batallas entre el ISIS y las fuerzas iraquíes. Las imágenes muestran la escala de devastación desde un punto de vista único. Una pausa y al regresar, la primera reunión bilateral entre Putin y Merkel desde el 2015. Además, el sucesor del Chapo Guzmán fue detenido en México.
caso de Sochi fue la sede del primer encuentro bilateral desde el 2015 entre Angela Merkel y Vladimir Putin. Aunque lucieron semblantes, caras serias, hubo temas de coincidencia como la condena conjunta al ataque químico en la ciudad siria de Idlib. Los mandatarios ruso y alemana se dieron cita hoy en la ciudad balnearia de Sochi. Vladimir Putin y Angela Merkel se vieron en una primera reunión bilateral desde hace 2 años por desencuentros como los enfrentamientos al este de Ucrania. Para Vladimir Putin, el diálogo en el formato de Normandía, es decir, un diálogo que engloba a Francia, Rusia, Ucrania y Alemania, es útil para resolver este conflicto al este de Ucrania. Este formato funciona y sin él la situación sería mucho peor. Pero ahora, sobre todo, lo que necesitamos es que los representantes de Kiev y los de las no reconocidas repúblicas del este del país se sienten a negociar. Es imposible que se solucione el conflicto sin que se dialogue. La canciller alemana Angela Merkel llegó a mencionar también las violaciones a los derechos humanos denunciadas en el seno de Rusia. He mencionado lo importante que es el desrespeto al derecho a manifestar en el seno de la sociedad civil, cuán importante es el rol de las ONG y he recordado que hemos recibido informes negativos sobre el trato que se da a los homosexuales en Chechenia. He pedido al presidente Vladimir Putin que utilice su influencia en este caso. Wladimir Putin gebeten, seinen Einfluss hier auch geltend zu machen. El presidente ruso y la canciller alemana Angela Merkel se volverán a ver las caras en el marco de la cumbre anual del G20 que se realizará los próximos 7 y 8 de julio en Hamburgo. En esta misma conferencia, el presidente Putin tildó de rumores las denuncias de la presunta interferencia del gobierno ruso en las elecciones de los Estados Unidos. Aquí sus declaraciones. Nunca interferimos en la vida política y los procesos políticos en otros países y nos gustaría mucho que nadie interfiera en nuestra vida política y en la vida política de Rusia. Usted se ha referido al ejemplo de Estados Unidos, que no es confirmado por nada ni por nadie, sino por rumores que se usan con la lucha política interna en Estados Unidos. Bueno, ha salido al público Hillary Clinton en una reunión que tuvo en la que fue entrevistada por la periodista Christiane Amanpour de CNN. Fue durante la conferencia Mujeres para Mujeres, donde la ex secretaria de Estado y ex candidata presidencial demócrata criticó la política exterior del presidente Donald Trump y también acusó una vez más a Rusia por la injerencia en las elecciones de noviembre pasado y también al FBI por su derrota. Bueno, es una aparición pública de Hillary ya, pero hablando de la política exterior, sí respaldó el lanzamiento de los misiles Tomahawk. Sí, de hecho, quien adoptó posiciones más belicistas tanto en las primarias demócratas como en las elecciones generales fue Hillary Clinton. Habría que recordar que más bien Trump era quien hablaba de poner a América primero, cosa que muchos interpretaron de manera equivocada, probablemente visto en retrospectiva, como una posición aislacionista, ¿no? Pero en cuanto a Clinton, el temor de muchos es que era lo que llaman un halcón liberal, ¿no? Una intervencionista con razones presuntas o reales liberales, como por ejemplo favorecer la intervención por razones humanitarias en conflictos armados. En cuanto a lo que dijo de la elección, es cierto, digamos, hay elementos de misoginia, las encuestas lo demuestran, muy pequeño, ¿no? En 2007 había 10% de estadounidenses que decían que no votarían por una mujer para presidente. Alguna elección tan reñida. Claro, entonces, pero tú sabías eso antes de entrar en campaña. Y también hubo juego sucio, pero eso también es un gaje del oficio cuando eres candidato. Lo que no hizo en esta entrevista es hacer una autocrítica, lo cual francamente en buena medida explica por qué perdió, o sea, no parece admitir errores. Cuando admite un error dice, no fue una campaña perfecta, ninguna lo es. O sea, fue una campaña dentro de la media, en otras palabras. Y muchos tienden a pensar, y yo me incluyo entre ellos, que esta era una elección en donde ella tenía todas las de ganar y perder frente a alguien de las características de Trump sigue dejando mucho que desear, en mi opinión. Sobre la política exterior, sí le ha criticado en esta entrevista con Christiane Amanpour que se limite el presupuesto para el Departamento de Estado, o sea, la diplomacia, y también que se reduzca la ayuda internacional que da
Estados Unidos, ¿no? E incluso dice que el general Mattis muy probablemente no esté de acuerdo con eso. Mattis ha hecho declaraciones críticas y un grupo importante de militares en retiro firmó un pronunciamiento, el general Petraeus entre ellos, oponiéndose, porque decían: una de las cosas que ayuda a evitar que tengamos que involucrarnos en conflictos armados es una acción diplomática oportuna apoyada con, digamos, ayuda económica. Tenemos una caricatura que refleja el trascendido que ha habido de una reunión sobre el Brexit. Está ahí Theresa May, no la primera ministra británica, con Juncker, digamos, el jefe de la Unión Europea, ¿no? El jefe ejecutivo de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Se ha reunido, han almorzado y ha trascendido que fue muy contundente, porque le dijo, bueno, el Brexit va a significar una salida, una cuestión muy dura, muy difícil para el Reino Unido, y por eso dicen no hay almuerzo gratis, ¿no? Sí. Y bueno, buen apetito, y el plato está vacío. También dicen que le llevó una copia de la cantidad de papeles que ha significado el acuerdo de comercio con Canadá, para tener una idea de lo que puede ser una larga negociación. Claro, el acuerdo con Canadá es un referente importante. ¿Por qué? Porque ya está claro que Gran Bretaña, por lo menos si gana las elecciones generales de ese país, o del Reino Unido, es el nombre oficial, el Partido Conservador, Gran Bretaña no permanecería en el mercado común europeo. ¿Cuál es entonces el modelo alternativo? El acuerdo de libre comercio que que suscribió la Unión Europea con Canadá es el modelo más aparente, y ese modelo no solo fue una negociación muy extensa con gran cantidad de páginas de por medio en cuanto a regulaciones, sino que además tomó 7 años, y según las regulaciones de la Unión Europea, solo hay 2 años para negociar la salida del Reino Unido, que pueden extenderse solo si hay unanimidad entre los Estados miembros. Eso está, digamos, en otras palabras, se lo ponen difícil a cualquier país que quiere salir, porque la idea era que nadie jamás saliera de la Unión. La Unión expandiendo. Claro, no tenía una puerta giratoria, solo tenía puerta de entrada. Y cada vez más querían entrar, parecía. Sí, pues. Bueno, y ahí la que está viendo por la ventana es Angela Merkel, ¿no? Y el otro... Bueno, es que ahí el tema es, uno dirá, pero bueno, Angela Merkel y el presidente que elijan en Francia, probablemente Macron, son más importantes para establecer los términos de la negociación que el presidente de la Comisión Europea, lo cual no es del todo cierto, porque ellos establecen lineamientos para la negociación, pero la negociación la conduce la Comisión Europea, que preside Juncker. Entonces, y digamos, sabemos por los estudios en estos temas que la burocracia, que en teoría no tiene capacidad de iniciativa, en la práctica tiene un amplio margen para imponer su agenda, o, digamos, por diversas vías, entre otras a través de la regulación, porque, digamos, muchas veces en el Perú el reglamento de la ley le saca la vuelta a la norma, ¿no? Aunque no debe desnaturalizarla. Claro. Corea del Sur confirmó la entrada en funciones del escudo antimisiles THAAD enviado por Washington como respuesta a los desafíos de Pyongyang. El escudo antimisiles estadounidense THAAD ya se encuentra operativo en Corea del Sur. Su despliegue fue acordado por Seúl y Washington el pasado mes de julio tras un número récord de ensayos balísticos por parte de Pyongyang. Su entrada en fase operativa fue confirmada por un portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano. Puedo confirmar que el escudo antimisiles ya se encuentra operativo para responder si es necesario a las amenazas nucleares y con misiles de Corea del Norte, dijo. La instalación del escudo antimisiles se ha llevado a cabo a pesar de las protestas y enfrentamientos con la policía de los habitantes de la localidad de Seonyu, que se dicen muy preocupados por las consecuencias no solo en sus tierras, sino también en su salud de los potentes radares del THAAD. Mientras 2 bombarderos B-1 estadounidenses han participado en unas maniobras conjuntas con Corea del Sur y Japón en torno a la península coreana, una nueva muestra de fuerza de Washington, aseguran los analistas, ante el desafío nuclear de Pyongyang. El nominado del presidente Donald Trump para embajador de los Estados Unidos en China señaló que Pekín podría presionar más a Corea del Norte para frenar su programa nuclear. Además, aseguró que como representante diplomático en China haría todo lo posible para abordar lo que denominó ventas injustas e ilegales de China de acero con precios bajos en el mercado mundial. Esto fue lo que dijo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
China podría jugar un rol crítico en convencer a Corea del Norte para desmantelar sus programas nucleares y de misiles, una política estratégica que impulsaría la seguridad de América, China y el mundo entero. I think there's other things they can do diplomatically and economically. Creo que hay otras cosas que pueden hacer diplomática y económicamente para enviar una señal clara de que tanto ellos como Estados Unidos, al igual que otros países del mundo, no toleran esta expansión de tecnología nuclear y los misiles por el liderazgo norcoreano. Es una amenaza para los seres humanos. The North Korean leadership, it's a threat to all of humankind. Damaso López, alias El Graduado, considerado como el sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán, fue capturado por la Fuerza de Seguridad en la Ciudad de México y deberá afrontar un proceso de extradición hacia Estados Unidos. La captura se llevó a cabo en su departamento ubicado en una zona de clase media de la capital mexicana. El capo del cártel de Sinaloa fue funcionario en el área de seguridad que contribuyó a la fuga del Chapo en el año 2001. Posteriormente se unió a la red criminal de Guzmán. Será procesado por los delitos contra la salud y lavado de dinero. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República cumplimentaron 3 órdenes de cateo en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que dio como resultado el aseguramiento de Damaso, quien es considerado como uno de los principales operadores de trasiego de estupefacientes y generador de violencia en el estado de Sinaloa y en el sur de la península de Baja California. Cabe señalar que Damaso N. cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición girada por el Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, por los delitos contra la salud y lavado de dinero, por lo que es requerido por la justicia en el estado de Virginia, en Estados Unidos de América. Al menos 14 muertos dejaron las tormentas en Texas y las severas inundaciones en Missouri. El mal tiempo en Estados Unidos, en estas zonas, devastó hogares y volcó vehículos, también derribó árboles. Esta racha de temporales comenzó el sábado en gran parte del centro y sur del país. Es posible que se registren más inundaciones y tornados debido al desplazamiento de un frente de tormentas con dirección al este, en una franja que abarca desde Alabama hasta el río Ohio. Volvemos con un evento anual que viste de moda y fiesta al Museo Metropolitano de Nueva York. Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este martes su segundo libro titulado Mujeres que trabajan reescribiendo las reglas del éxito, un texto de autoayuda que ha generado polémica por hablar sobre cómo las mujeres pueden triunfar equilibrando sus vidas personales y profesionales. Para algunos, como periódicos como el New York Times, el libro es elitista. Ivanka Trump, que es conocida por trabajar muy cerca de su padre como consejera de la Casa Blanca no remunerada, aclaró que este texto lo inició mucho antes de que el magnate neoyorquino ganara las elecciones presidenciales. Nota que llega a través de Perú 21. Pancartas a favor de Abimael Guzmán se alzaron en protesta el Día del Trabajo en Francia. Ahí está Abimael Guzmán junto con Lenin y Mao, ¿no? Y Mao Zedong, pero claro. Lenin y Mao, yo no sé, bueno... Debe ser un partido, claro, un partido maoísta francés, ¿no? Sí. Y bueno, y Marx, se decía que era la cuarta espada. Abimael Guzmán bueno, su partido lo llamaba la cuarta espada del marxismo-leninismo. Bueno, esto coincide maoísmo, ¿no? Con la, aunque el maoísmo y los soviéticos... y pensamiento Gonzalo, no hablaban de gonzalismo ni guzmanismo, como quiera que se llame, sino pensamiento Gonzalo, porque decían que era una adaptación de los grandes teóricos a las circunstancias del momento.
no era una contribución original al pensamiento de estos autores. Si Marx se enterase que hoy en día lo asocian con personajes como Guzmán, se revolvería en su tumba. No, lo sangriento que ha sido Sendero Luminoso. Y además esto coincide con las protestas que hemos visto, con la marcha que ha sorprendido a todos de personas del Movadef en pleno centro de Lima. Ahora, esta presencia senderista en Francia tiene años. Bueno, no necesariamente son peruanos, ¿no? Y probablemente sepan muy poco de Perú. Pero partidos comunistas de orientación maoísta específicamente, no los partidos prosoviéticos, los partidos prochinos, cuando había esta división en el mundo, en algunas ocasiones, sobre todo los partidos maoístas que no estaban de acuerdo con las reformas de Deng Xiaoping, había uno en Turquía, había otro en Francia. Bueno, acá Sendero se oponía, Luminoso se oponía a las reformas de Deng Xiaoping, hijo de... Claro, el estreno en sociedad de Sendero Luminoso, para muchos en Lima al menos, fueron perros colgados de postes de alumbrado público, con inscripciones que decían Deng Xiaoping, hijo de perra, porque según ellos había ido en contra del legado de Mao. Bueno, este tipo de partidos respaldaron a Sendero en su momento. Claro, y resulta chocante verlos en las calles de Lima o verlos en esas pancartas. Cambiando de tema, looks excéntricos y extravagantes, así como presentaciones elegantes y glamorosas, compitieron en captar las cámaras y los flashes en la gala del Museo de Arte Metropolitano en Nueva York. Una de las estrellas de la gala fue la cantante Rihanna, que impresionó con un vestido compuesto por cientos de pedazos de tela en forma de pétalos en tonos rojos y rosas. Junto a ella, Madonna, Katy Perry, Jennifer López, Kim Kardashian, Anna Wintour son solo algunos de los nombres de la lista de famosos que desfilaron frente a cientos de fotógrafos a su entrada al Metropolitan Museum, que este año tributó homenaje a la diseñadora japonesa Kawakubo. No hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana. Buenas noches.